Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto me da nuevamente poder estar con ustedes en un video más. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia que tiene tomar decisiones en serio para poder seguir a Jesús. Hoy en día es muy fácil desviarse del camino, es muy sencillo poder dar ahí una apariencia que no es. Y Jesús no quiere que andemos desviados, que andemos divagando en qué será de Dios, qué no será de Dios. Hoy quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, poder explicarte la esencia de la importancia que tiene para nuestras vidas tomar decisiones en serio para poder seguir a Jesús, por encima de cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Muchas veces nos hemos preguntado si lo que conocemos acerca del Evangelio es todo lo que debemos de entender. Y aquí vamos a empezar a analizar una cuestión de gran importancia respecto al llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Lo primero que vemos es a Jesús rodeado de una gran multitud de personas. Esto nos permite saber que, cuando menos en este instante del ministerio de Cristo, había muchos simpatizantes de Jesús. Había muchas personas que tenían empatía con lo que Jesús predicaba. Había personas de todo tipo que buscaban algún tipo de señal, algún tipo de milagro, que estaban entusiasmadas con lo que estaban escuchando acerca de Jesús, de tal manera que había entre todos estos entusiastas personas que estaban dispuestas a seguirlo, siempre y cuando cumpliera con sus propias expectativas. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta enseñanza. Imagínate el escenario. Quisiera que pudiéramos utilizar esta gran capacidad que Dios nos dio de imaginar. Jesús está en medio, está a punto de tomar una barca para ir al otro lado del mar de Galilea, y se ve rodeado de muchas personas. Personas que estaban dispuestas a subirse en otras barcas para ir con Jesús, para seguirlo. De tal manera que nos encontramos aquí con un individuo que sabía leer, que sabía escribir, que era un estudioso de la palabra de Dios, que era un estudioso de las tradiciones judías, muy entusiasmado con lo que estaba escuchando de Jesús. De tal manera que cuando llega con Cristo, le dice de manera muy ferviente, muy entusiasta, muy fervorosa: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús, quien conoce los corazones, nos da a entender lo que este hombre buscaba en el fondo de su corazón. Porque le responde Cristo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué le habrá dado este tipo de respuesta a este intérprete de la ley? Resulta ser que ser intérprete de la ley en aquella época era muy bien remunerado. En otras palabras, era un oficio, era tenía un grado de estudios que le convenían bastante para poder ir saliendo bien económicamente en la época en la cual Jesús estuvo viviendo. Es decir, se cotizaban bien los intérpretes de la ley. Eran personas que estaban en un estatus alto, en un estatus que podía inclinar la balanza a la secta de los fariseos o la secta de los saduceos, y entonces se cotizaba bastante alto una persona que tenía estos conocimientos. Y como que este hombre dijo de sí mismo: bueno, pues yo tengo estos conocimientos de la ley, puedo aportar al ministerio de Cristo. Y entonces quería unirse a esta cruzada que Jesús estaba dando para llevar el Evangelio, el reino de los cielos, a todas las personas. Pero Jesús le responde de una manera que rompe con el corazón y con las expectativas de este intérprete de la ley. Porque no le respondió: bienvenido seas, vámonos. No, le dijo: no tenemos en dónde recostar la cabeza. Y entonces eso provocó una reacción. ¿Cuál fue esa reacción? Ya no se supo más de él. Se le acabó el entusiasmo, se le acabaron las ganas de seguir a Cristo, se le acabaron el deseo, la empatía que sentía por las enseñanzas de Cristo, porque no le iba a convenir para sus intereses materiales, para sus intereses económicos. De tal forma que este hombre decide abandonar la empresa que Jesús estaba llevando a cabo de extender el reino de los cielos
porque no había plata, porque no había de por medio una seguridad económica. No tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. En otras palabras, donde nos agarre el día, donde nos agarre la noche, ahí vamos a dormir. De ser los asesores de los reyes, de ser los asesores de las autoridades, de dar su opinión, de vivir con cierto estilo de vida, de vivir de cierta manera. Y estos intérpretes de la ley representan perfectamente a esta extirpe, a esta élite evangélica que siempre está buscando los lugares más cómodos, más adecuados, donde haya más plata, donde haya más gente que pueda aplaudirle, que pueda alabarlo. Es decir, estos hombres, estos intérpretes de la ley, entusiastas con el Evangelio y con lo que Jesús predicaba, no se sienten tan a gusto en entornos donde no hay billullo, decimos en México, plata, allá en Argentina, donde no hay un gran renombre, donde hay pocas personas, etcétera. Es decir, se hacen a un lado cuando son invitados a lugares donde no les va a dejar suficiente entrada de dinero. Así son estos individuos, estos intérpretes de la ley, y en este caso sencillamente ya no sabemos más de este hombre. Desapareció entre la multitud, se alejó como diciendo, uy, no, esto es demasiada exigencia. Estas palabras de Jesús de verdad sí llegan al corazón, pero tienen un costo demasiado alto. Yo estoy acostumbrado a cierto tipo de vida. Y entonces, hoy en día hay hijos de estos intérpretes de la ley viviendo, yendo de congregación en congregación, buscando el éxito, buscando el dinero, buscando la mayor cantidad de fama que sea posible. Pero cuando Dios le pide a uno de estos intérpretes de la ley el sacrificio de no hay nada que vayas a ganar de todo esto, entonces silenciosamente se deslizan para no saber más de ellos. Si no estoy hospedado en el hotel fulano de tal, pues yo no voy a poder estar ahí. Si no hay la seguridad de tal o cual el lugar, de tal cantidad de gente, etcétera, o sea, ponen una serie de estatutos, de estándares que le exigen a las congregaciones, que le exigen a los hermanos en la fe, para irles a hacer su show y cobrar por ello. Qué tristeza, pero es una realidad. Mis amados hermanos, aquí nos encontramos con este corazón que se muestra entusiasta, que se muestra contento, que considera una bendición poder seguir a un rabí como Jesús, pero está de por medio la cuestión material. Y aquí entran muchos de los falsos profetas, estos que hablan acerca de que Dios quiere que seas rico y de la prosperidad, son totalmente falsos, son antibíblicos. Es que Abraham fue próspero, sí, es verdad, pero no quiere decir que todos son prósperos. Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. A ver, dile eso a alguien que cree en este evangelio falso de la prosperidad. No lo hay. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Entonces, en verdad, este intérprete de la ley, con su elocuencia, con su capacidad, con su creatividad, con sus estudios, con su posición normalmente entre la élite religiosa, se desliza entre la multitud y desaparece. Amado hermano, Dios te conceda de verdad que cuando Jesús te ponga el precio para seguirlo, cuando Jesús te diga tienes que abandonar tus pecados, tienes que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, no desaparezcas como desapareció este intérprete de la ley entre la multitud, como diciendo yo no dije nada, a mí que ni me vean. Triste, pero es una realidad. Hay entusiastas de estos, simpatizantes de Jesús, que no están dispuestos a tomar decisiones a toda costa con tal de seguir al Maestro. ¿Qué otro tipo de conducta nos encontramos? Dice el siguiente tipo de persona. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Interesante pensar ahora en este otro discípulo, en este otro personaje, para que podamos entender un poco del contexto y de la importancia que tenía la figura paterna dentro del aspecto hebreo, dentro del aspecto judío.
La figura paterna representaba autoridad, representaba el mayor nivel dentro de una familia o de un grupo de familias. Recordemos que los patriarcas eran los máximos líderes de sus proles, sus familias. Un padre representa autoridad para un hijo. Un padre representa honrar de parte del hijo a su padre. Y aquí nos encontramos con esta faceta en la cual uno de sus discípulos le está pidiendo a Jesús: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Es decir, acababa de fallecer el padre de uno de sus discípulos y se sentía profundamente comprometido con ir a enterrarlo, como era el hábito, como era el respeto que se merecía su padre, que le dio alimento durante todo el tiempo de su experiencia con él. Y él, entre los judíos había una gran estima, un gran respeto en los momentos en los cuales se iba a despedir de sus seres amados cuando partían de este mundo. Y entonces le pide algo emocionalmente importante para el discípulo. Es decir, que para este discípulo el enterrar a su padre representaba algo de mucha importancia, representaba agradar a su familia, que su familia no se fuera a tropezar, a volcar contra él porque no iba a estar presente, porque iba a ir acompañando a Jesús. De tal forma que lo que reflejaría esta decisión era contrario a al amor familiar, al ambiente de respeto que su padre merecía. Y nos encontramos ante un Jesús que le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces le dice: ven tú y sígueme. Jesús está haciendo a un lado la emoción, la emotividad, el momento difícil que estaba teniendo este discípulo, para poner primero el reino de Dios y su justicia por delante. Hoy en día nos encontramos con personas que se dicen cristianas, que dicen estar siguiendo a Jesús, pero cuando se trata de tomar decisiones radicales que implican emociones, hacer a un lado sus propias emociones, hacer a un lado sus propios sentimientos, hasta ahí se quedan, ya no continúan más adelante, porque resulta ser que prefieren cuidar sus emociones, cuidar la opinión que fuera a tener la familia, antes que seguir a Jesús. Como nos podemos dar cuenta, entonces, el precio por seguir a Jesús pues no es nada fácil. Implica tomar decisiones, no implica emociones. Yo me imagino por ejemplo, a este varón intérprete de la ley emocionado con seguir a Jesús y detenido porque pues iba a haber un sacrificio. Y me imagino a este otro discípulo emocionado con seguir a Jesús, pero anteponiendo sus sentimientos por su familia. De tal manera, amados amigos y hermanos, que el seguir a Jesús, el ser discípulo de Jesús, se antepone tanto a la comodidad como a las relaciones interpersonales. ¿Cuántos de ustedes no quieren abandonar o no quieren corregir sus vidas matrimoniales y están viviendo en unión libre? Están viviendo en fornicación por no quererse casar. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por la opinión de los hijos más que por la opinión de Dios por ustedes, que la opinión que Dios tenga de cada uno de ustedes? Amados amigos y hermanos, ser cristiano, nadie dijo que era fácil, no es de color de rosa, y si te lo vendieron así es un completo error. Dios no quiere hacerte rico, quiere ayudarte a que entres al reino de los cielos, a que entres por la puerta angosta. A eso sí quiere ayudarte Cristo. Pero por favor, hermano, amigo, no hagamos un falso evangelio, un evangelio más barato. El evangelio es este. El entrar por la puerta angosta es esto. Decisiones donde se pone a Jesús y el reino de los cielos por encima de nuestras relaciones interpersonales y de nuestra propia comodidad. Y hoy en día, los simpatizantes, los que tienen empatía por el evangelio, por las palabras de Cristo, que van a las iglesias, después de que entienden lo que tienen que dejar de hacer, lo que tienen que corregir en sus vidas, sigilosamente desaparecen del radar. Amado amigo y hermano, Dios te está invitando en lo particular
a que tomes decisiones, a que te levantes por causa del Evangelio y digas, primero necesito yo tomar decisiones, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Tomar decisiones que no se basen en cómo me siento, sino en lo que Dios quiere para mi vida. Tomar decisiones con fundamento en el sacrificio y no en la comodidad. Olvídate de los predicadores cómodos. Olvídate del evangelio barato, light, que te pide, que te ofrece todo rápido y sin ningún tipo de sacrificio. Eso no es el evangelio de Cristo, te están engañando. El evangelio de Cristo implica sacrificio, implica decisiones bastante serias y en muchas ocasiones, y la mayoría de las veces, te van a tener consecuencias momentáneas, pero consecuencias que no son fáciles de asumir. Mis amados amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.